Ya es la hora, entonces vamos a comenzar. Primero que nada, queríamos darle la bienvenida a el último taller que realizaremos hoy sobre este seminario de literatura, cómic y educación. En esta ocasión que estamos hablando de ciencia ficción y distopía. Hoy día contamos con una invitada que es una destacada en esta área en la academia, Javier Iribarren. Así que bueno, voy a comenzar a hacer la presentación oficial, siendo el 15 de octubre de 2021 a las 18 horas. Quiero darle la más cordial bienvenida a este espacio de encuentro. Mi nombre es Paloma Domínguez, soy de la Universidad Diego Portales, y en nombre de la doctora Carolina Navarrete González, directora de la iniciativa Cátedra de Narrativas del Yo de la UFRO, queremos agradecer su presencia. El taller de hoy forma parte del primer seminario internacional de literatura y cómic y educación, ampliación del canon para la formación inicial y el desarrollo docente del siglo XXI. Diálogos en torno a la ampliación del canon desde la ciencia ficción y la distopía, organizado por las investigadoras destacadas de destacadas universidades chilenas como la doctora candidata Victoria Jiménez Arragada de la Universidad Andrés Bello, la doctora Carolina Navarrete de la UFRO y que les habla yo de la UDP. Este evento agradece a la Universidad de la Frontera, a la Dirección de Investigación, Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la UFRO, al doctorado de Ciencias Sociales y su línea de investigación en Estudios Culturales, Discurso y Comunicación, la Facultad de Educación y Ciencias Sociales y Humanidades, el Departamento de Lenguas, Literatura y Comunicación, la carrera de Pedagogía de Castellano y Comunicación, el Observatorio de Prácticas Pedagógicas Aplicadas, la Escuela de Pedagogía, el Club de Lectura de la UFRO de Literatura de Mujeres, la Escuela de Literatura Creativa de la Universidad Diego Portales, el programa de Magíster en Lengua y Comunicación y el Magíster en Comprensión Lectora y Producción de Textos de la Universidad Andrés Bello, la red de investigadoras e investigadores de narrativas gráficas de Latinoamérica, la revista Sur de la UFRO. Además, este seminario agradece el apoyo de ANIT, del Fondesit número 1190799, coser trozos sueltos de uno mismo, hacia una poética del detalle en las escrituras del yo de autoras contemporáneas, 1990-1918, en el cual la IR es Carolina Navarrete. Dicho los agradecimientos, paso a presentar a nuestra querida invitada y facilitadora del taller de hoy. Estamos hoy entonces con Javiera Iribarren Ortiz. Ella cursa un PhD en Latin American and Iberian Cultures en la Columbia University en Nueva York. Es magíster CONICET en literatura, profesora de lenguaje y comunicación, licenciada en letras hispánicas y en estética y diplomada en teoría y crítica de cine de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su línea investigativa aborda la narrativa gráfica y transmediales, los nuevos medios y la literatura de ficción latinoamericana, además de la metodología intermedial aplicada a la enseñanza. Ha sido coinvestigadora de proyectos Fondesit, como por ejemplo Imaginarios Sociales de la Ciencia Ficción Latinoamericana, Reciente Espacio y Sujeto, Cuerpo y Tecnología. Actualmente enseña el curso de Español Avanzado de Narrativas Gráficas del Cono Sur en la Columbia University. Es miembro de RIN, la red de investigadoras e investigadores de narrativa gráfica en Latinoamérica, y de ALCIF, Asociación de Literatura y Ciencia Ficción y Fantástica Chilena. El taller de hoy se titula Narrativas gráficas y ficción especulativa hacia una didáctica para descolonizar la imaginación. Bienvenida, querida Javiera, y muchas gracias por facilitar este motivador taller el día de hoy. Ya, hola a todos, yo les quería volver queridos, pero el chat me sigue cambiando la vez. Espero que tengamos una bonita experiencia acá. Muchas gracias a Paloma, muchas gracias a Carolina, también muchas gracias por esa bonita presentación. Y bueno, esta es la última actividad del ciclo y la verdad es que yo les quería pedir dos cosas. Lo primero, los voy a hacer harto escribir en el chat para que vayamos como pensando en conjunto a propósito de
de cómo deconstruir, de cómo pensar una didáctica que decolonice la imaginación, que es súper importante, un tema que es parte de mi tesis. Así que estén preparados ahí para estar atentos. Los materiales, Paloma se los va a mandar en sus correos, yo también los voy a compartir por acá, así que no se preocupen por tomar nota, va a quedar todo grabado también, ¿ya? Y bueno, pues muchas gracias por su asistencia y les voy a compartir mi pantalla para que empecemos a revisar las imágenes, porque yo tengo hartas imágenes, es lo que más yo trabajo. ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? Perfecto. Déjenme acá que voy a poner el chat acá para que vayamos escribiendo. Perfecto. Lo voy a poner en modo presentación. Ahí, ahí los veo. Perfecto. Entonces, como decía Paloma, este taller se va a centrar en narrativas gráficas, más que nada en lo que se conoce como cómic, novelas gráficas, ¿cierto? Y algo que a mí me gusta llamar ficción especulativa. Yo les voy a comentar un poquitito más la diferencia, pero tiene que ver con la ciencia ficción y la fantasía, a grandes rasgos, ya con los dos registros. Y la idea es que me imagino que muchos de ustedes se dedican a la pedagogía o simplemente les interesa la ciencia ficción, pero la idea es que también, no solo como receptores, pensemos este taller, sino que también eventualmente para poder enseñar al respecto, para crear actividades, ¿ya? Y a propósito, feliz día de los profesores, hoy día es el día, así es que si alguno o alguna de ustedes es profesor o profesora, felicidades. Y sobre todo para pensar la imaginación. ¿Qué tanto pensamos más allá del mundo que conocemos? Y cómo cambiamos esas formas, ¿ya? Eso es súper importante acá. Entonces, toda mi investigación y mi práctica pedagógica viene de una pregunta. Viene de, por ejemplo, series, películas que yo veía, que me gustaban, de ciencia ficción, de fantasía. Por ejemplo, acá, Star Trek, Doctor Who. Dos programas, pero clave en mi trayectoria, me encantan y todo, pero yo me preguntaba, bueno, ¿qué hacían estas personas? Exploraban el universo, iban en búsqueda de otras civilizaciones. Pero, por ejemplo, Star Trek siempre tenía esta idea de que íbamos a buscar a los salvajes, como una emancipación civilizatoria. ¿Ya? Siempre esa idea de yo estoy arriba, tú estás abajo, vamos a ver qué grado de la cultura, como Lewis y Morgan, los grados culturales, qué grado de la cultura tienen aquí o allá. Y Doctor Who, un alien, no desde la Tierra, un alien, pero siempre pensando cómo voy a salvar a estos humanos o a los alienígenas de la catástrofe, pero siempre en la catástrofe, nunca en una utopía, nunca en un escenario que fuera más positivo, siempre en la catástrofe. Otros casos, solo voy a mencionar 4 casos, que son los que a mí más me hacen ruido. Avatar. Vamos al otro universo, ya conocemos a estos seres, pero vamos para allá porque queremos sus minerales, extractivismo, queremos ocuparlos. El hombre blanco que va allá y salva a la mujer indígena, ¿cierto? De nuevo, el patriarcado. Interstellar. El mundo, la Tierra, ya no es sustentable, no se puede vivir, no se puede respirar, necesitamos otro espacio para extraer recursos, para vivir, para usufructuar de una nueva Tierra que tenga un ambiente similar. ¿Y qué pasa con todos estos casos? Que en todos estos casos yo me pregunto, ¿la ciencia ficción, la fantasía, está reinventando un sistema existente? ¿Está superando ese sistema? ¿O está proponiendo un nuevo sistema? Y la verdad es que ese proponer nuevo sistema, yo a la verdad es que no lo he encontrado jamás en ninguna obra. Hay esbozos, hay luces, pero nunca hay una obra que realmente decolonice suficientemente la imaginación para plantear algo que vaya más allá. Entonces, ahora vamos a empezar a escribir. Este es un artista, y aquí les puse este ejemplo porque a mí me gustan las narrativas transmedia, que se expanden en diferentes medios. Esta es una instalación. Este es un artista de Nueva York, precisamente. Yo lo conocí aquí en un museo. Va por el nombre de Lake, o Lake en inglés, y él hizo esta instalación que se llama Los Barrios Congelados, ¿ya? Tenía un video, tenía unas pinturas, unas imágenes digitales, esculturas y artefactos. Y la idea es que aquí él imaginaba un futuro ecoespeculativo, ligado al medio ambiente, ciertas nuevas formas de lidiar con el mundo en el futuro, cuando hay una crisis climática, pero en una visión más positiva, ¿ya? Eso es todo lo que les voy a decir. Y ahora
quiero que ustedes escriban acá, cosas que ven aquí. Y voy a ir moviendo imágenes, porque tengo varias imágenes. Pongan una palabra, 2 palabras, y digan, ¿qué ven aquí? Ahí está su nombre por si lo pueden seguir. Él es de Nigeria y está radicado acá en Estados Unidos. ¿Qué ven aquí? El color, algo que les llama la atención, las personas, ideas que se le vienen a la mente. Yo voy a irles leyendo. Ya, multitud, plantas, naturaleza, utopía, verde. Aquí voy cambiando. Espacios recargados. ¿Qué más? Voy a volver a la primera. Solarpunk, súper interesante. Color, ya, muy bien. Publicidad. ¿Qué más? Plantas en los edificios. ¿Qué más? ¿Algo más? Esa es la próxima. Ya, ahí estamos. Entonces, la descripción, y aquí la última dice, gente con lentes de realidad virtual. Bien, es súper importante. Convivencia entre lo artificial y lo natural. Pájaros. Entonces, quedémonos ahí. Lo que hace este artista, que él trabaja mucho con narrativas transmedia y sobre todo desde la arquitectura del diseño, ya que trabaja mucho con las imágenes también, crea un mundo especulativo. Este es un mundo especulativo, no existe, es algo que yo me imagino, ¿cierto? La especulación, el acto de especular. Pero en este mundo que él se imagina pasó algo, y es que el cambio climático se aceleró tanto que ya no se puede vivir y el gobierno ha determinado un sistema de créditos de movilidad. Por lo tanto, quien tiene los créditos se puede mover hasta ciertas partes y quien no tiene los créditos se tiene que quedar en el mismo lugar. Por supuesto, los ricos tomaron todos los créditos y la gente más pobre, más precarizada, marginada, no logró comprar esos créditos y tiene que quedarse en espacios aislados. Y por lo tanto se han creado una serie de barrios de gente que no tiene suficiente dinero para comprar estos créditos, pero que viven en una autonomía. Sin embargo, a pesar de ese aislamiento, ¿qué han creado ellos? Han reformulado el espacio público y han reformulado los usos de las tecnologías y también han creado nuevas tecnologías. Y por ejemplo, han hecho elementos como las iglesias, ahora no son iglesias, son bóvedas de semillas, sirven para cultivar, ahí están las plantas en los edificios. ¿Qué más pasa aquí? Que, por ejemplo, los grandes edificios, como las iglesias que les decía yo, son mercados para agricultores, lo que serían las ferias para nosotros. También pasa que las redes de metro de transporte, como ya nadie se puede transportar, no tienen ningún uso. Entonces, lo que han hecho es darle un repropósito. Y a través de estos lentes de realidad virtual que decía por ahí, quien decía Camila, ellos tienen acceso al mundo exterior y toman clases, se educan, tienen perfeccionamiento laboral o simplemente se entretienen, pero en estas estaciones, a través de estos lentes de realidad virtual. Y por supuesto está hecho por hackers que están en estos barrios y que reprograman el mundo desde ahí. Y también, por ejemplo, lo más importante es que el espacio público ya no está vigilado por ninguna institución ni por ninguna corporación. No hay policía, no hay gobierno, sino que ellos son la comunidad que lo sustenta. Entonces, ahora mi pregunta, por favor, los que dicen que sí, pongan el pulgar arriba, y los que dicen que no, no pongan nada, ¿ya? Atención a la pregunta. ¿Todo este mundo especulativo suena utópico? ¿Sí o no? ¿Quién cree que sí? Daniel dice sí, Paloma, Tomás. Carolina también dice que sí. Y Hugo dice, la clásica zapatilla en el cable de electricidad. Claro, también. Es que esto es un barrio de Brooklyn, entonces hay mucho latinoamericano también. Yasmín también dice que sí. Ahora, mi pregunta es, perfecto, han creado una comunidad, un espacio, le han dado un nuevo propósito, ¿cierto? Y han hecho cosas que son diferentes. Han ocupado el sistema y lo han reformulado. Pero, reformular ese sistema existente, reinventarlo, implica necesariamente que haya una distopía afuera, que ellos sigan sin acceso al mundo exterior. ¿Qué pasa con eso? La utopía queda en ese mundo autónomo, en ese mundo pequeño, pero no pueden salir al mundo. Y allá sigue la distopía, y se extrapola la distopía alrededor, ¿ya? Entonces, claro, este es un planteamiento que tiene muchas salidas a la distopía, ciertas alternativas. Se puede crear algo donde la esperanza está perdida.
Sin embargo, crearlo no significa que ese otro sistema lo superamos, ni mucho menos que construimos uno nuevo para todas las personas. En este caso es solo para estas comunidades. Entonces, claro, este es un buen ejemplo de una utopía, pero esta utopía se queda ciega al no ver qué es lo que pasa alrededor. Es como este típico caso de, ¿qué pasa con Black Panther? Sí, le da un propósito a los afrodescendientes, a los afroamericanos, cambia la perspectiva que tenemos de África como un lugar que no hay una tecnología, un desarrollo, una capacidad de avanzar en el progreso, pero sigue siendo un imperio. Y ahí de nuevo se cae la utopía. Y así sucesivamente. Entonces quiero que piensen en esos casos en donde hay una crítica, literalmente hay una crítica, pero hay otros puntos ciegos en donde reproducimos discursos. Y reproducimos discursos que no nos permiten mirar más allá de la crítica. ¿Y a qué me refiero con eso? No se trata solo de decir, bueno, este sistema nos está subyugando y tenemos que cambiarlo, sino que significa también el hecho de cambiarlo realmente y proponer algo. Y ahí es donde todavía sinceramente no encuentro nada que lo haya dicho 100%. Encuentro estos casos que son maravillosos, donde hay una pequeña luz de esperanza, pero no hay un mundo completo en donde, por ejemplo, haya una buena crítica, una crítica potente, pero resulta que a lo mejor hay un sesgo de género. Por ejemplo, hay un sesgo de las clases sociales, o hay todavía conflictos raciales, ¿ya? Etcétera. Entonces lo que vamos a ver es ejemplos y vamos a tratar de no solo identificar qué críticas hacen, ya como una buena crítica, ¿cierto? Una crítica potente, que se valida, que la valoramos, pero también los sesgos que hay alrededor de esas propuestas, ¿ya? Y a eso me refiero yo con decolonizar la imaginación, ¿ya? Decolonizar la imaginación. Y para explicarle esto, hay dos cosas muy, muy relevantes. Lo primero es la idea de la mirada colonial. Resulta que la ciencia ficción tiene una potente base que tiende a la mirada colonial, a la idea del otro. Siempre se construye un otro, siempre hay un enemigo con quien pelear, y ese enemigo puede estar en la Tierra o puede estar en el espacio. Porque también siempre hay también una expansión, una idea de expansión. Expansión en la Tierra, pero también hacia afuera, ¿cierto? Como las naves espaciales, etc. ¿Qué más? Hay una necesidad de extractivismo. Siempre yo voy hacia otros lugares para buscar algo, para sacar algo en concreto. Entonces, todas estas ideas de construir al otro, de expandirse, pero también de apropiarse de esos lugares a los que me expando, todo esto tiene que ver directamente con el impulso colonial, con las empresas coloniales que vienen desde siglos atrás, ¿cierto? Y lo latinoamericano, la ciencia ficción, la fantasía en Latinoamérica a mí me interesa mucho porque juega mucho también con los procesos de colonización del pasado, de la llegada de los colonizadores a América y cómo se van reinterpretando no solo esos momentos, sino que también las consecuencias hasta el día de hoy. Entonces, siempre hay un impulso etnográfico, pero etnográfico como de búsqueda, de investigación, pero ligado a lo racial, ¿ya? A la jerarquización de razas. O al alienígena, ¿cierto? El que está afuera sigue siendo igual que un indígena porque sí es un alien, tiene otra raza. O por ejemplo, lo desconocido está dentro y fuera, pero resulta que yo siempre veo lo que está afuera o lo que puedo tomar como un recurso que está a mi disposición. Pero pienso yo a quién le estoy quitando ese recurso, cómo estoy afectando ese ecosistema cuando llego allá. No hay muchas películas, no hay muchas series, libros o cómics que piensen exactamente en ese detalle. Y esto tiene que ver mucho con la idea de que nosotros crecimos colonizados, yo también siempre estoy colonizada y todos los días me trato de decolonizar, porque vemos la naturaleza y la cultura como un binario, como algo diferente. Lo que es naturaleza no puede ser cultura y lo que es cultura no puede ser naturaleza. Entonces los separamos. Pero en realidad las cosas no son tan así. Y la naturaleza no solo está ahí para que nosotros la tomemos, también tiene otros propósitos, pero en nuestra educación nosotros lo vemos de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me gusta el término ficción especulativa porque no solo habla de las naves espaciales, no solo habla de los alienígenas, sino que también habla, por ejemplo, de cuentos folclóricos, ¿ya? Que tienen que ver mucho con mitos y leyendas, con reinvenciones populares. Y eso también lo incluye y ahí se mueve un poco más al lado de la fantasía. Pero ¿qué es lo entretenido de la ficción especulativa, como en este caso? Que no necesariamente omite discursos, sino que los fusiona. Entonces, por ejemplo, acá no es una idea de, destruyamos la ciudad porque la ciudad nos llevó a un cambio climático. Ocupemos la ciudad, démosles un nuevo propósito y creemos desde ahí. Entonces se mezclan registros.
También algo interesante que me interesa, que lo que quiero recalcar de la ficción especulativa es que hay una desconexión con lo conocido. Trata de decirnos cómo podemos pensar más allá de lo que tenemos acá enfrente. Entonces, haciendo eso, lo que hace es precisamente tratar de decir no, frente a todas estas lógicas que vienen desde la colonización, desde la idea del occidente como imperio, tenemos que empezar a repensarlas. Y eso tiene que ver directamente con criticar la matriz de la mirada colonial. Y a eso se refiere la decolonización, a criticarla porque la matriz colonial determinó jerarquías en todo tipo. Y jerarquías, por ejemplo, en términos de la cultura, jerarquías en términos de clase, de género, de sexualidad, de especies, jerarquías geográficas, el norte y el sur, de la religión o de las conciencias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se determinó en torno a los binarismos y cómo funcionaba el mundo europeo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos a un mundo y queremos imaginar más allá, pero tenemos toda esta estructura en nuestras cabezas? ¿Cómo podemos imaginar si nuestras estructuras también afectan a esas posibilidades? Entonces, ¿cómo esta mirada colonial, me pregunto yo, primero, afecta la imaginación de los autores, de las autoras, de los escritores, de los artistas, de las personas que crean, de ustedes mismas, ustedes mismos? ¿Cómo afecta al planteamiento crítico? Al alcance que tiene ese planteamiento crítico. ¿Hasta dónde llego con la crítica? ¿Hasta dónde me llega la capacidad crítica? Y sobre todo también, ¿qué se critica? Porque también las distopías, o a lo mejor la ciencia ficción, no necesariamente tiene que ser una ciencia ficción que quiera pasar a un modelo más comunitario, un sistema comunitario, comunal. A lo mejor puede haber una ciencia ficción de derecha, y eso también existe, ¿ya? Que va como racismo o a otras partes, ¿ya? Y también lo importante es que no solo que se critica, sino que cómo lo resuelve, cómo se resuelve esa crítica. ¿Cuántos objetos realmente, más allá de la crítica, de mostrar un mundo, van hacia el otro paso? Siempre se habla de una revolución y la gente que va y detiene esa revolución. Pero ¿qué pasa después de la revolución? Ahí es donde yo me pregunto, ¿dónde está esa parte? Y frente a todo esto, súper importante, es que muchos de estos objetos que vamos a ver hoy día son críticos, por supuesto, son críticos con el sistema actual. Pero nosotros también tenemos que ser críticos con respecto a los alcances de esa crítica. Entonces yo lo que los invito a hacer es analizar críticamente casos que ya son críticos y ahí empezar a ver dónde más podemos seguir trabajando. Y sobre todo para que nuestros estudiantes traten de hacer lo mismo, ¿ya? De no solo decir, esto es interesante porque hace una crítica. Bueno, y entonces, ¿qué más podría haber hecho? ¿O qué más podemos hacer nosotros al futuro? ¿Ya? Y por eso yo les traía una sola imagen, para que vamos más dándole tiempo a la actividad grupal que vamos a hacer. Y vamos a hacer lo mismo. Y les pido que piensen críticamente. ¿Qué ven aquí? Este es un cómic que tiene muchas entregas. Se llama Atómica Evolución. Esta es una que tenía acá en la casa, porque las demás las tengo en Chile. Estoy en Nueva York, la única que tenía acá era esta. ¿Y qué ven aquí? Pueden decir desde los colores, estereotipos, formas, representaciones, la imagen, el texto se ve pequeño, pero centrémonos más en la imagen. ¿Qué ven aquí? ¿Qué pueden decir? Y pensar críticamente, sobre todo. Una representación de poder, ¿ya? Me imagino que Jennifer piensa como la persona que está parada, la persona que está sentada o arrodillada, ¿bien? Estereotipos de cuerpos idealizados de mujeres, ¿ya? ¿Qué más? Las curvas, ¿cierto? Las curvas. ¿Son dos mujeres? ¿Podemos decir que son dos mujeres? Difícil. Sí, podemos decir quizás ella es humana, pero esta otra especie será humana. Pero ¿por qué sabemos que hay una mujer? Ajá, subyugación, subordinación. Bien. ¿Qué más se les ocurre? ¿Alguna otra? Crueldad humana en los diálogos. Ya, Andrea ahí está viendo directamente. Este es uno de los ejemplos que puse para los casos de grupo, así que quizás ahí pueden tomar más atención a esos detalles. Dice, la mujer guerrera. Ya, bien.
Y lo vamos a dejar ahí. Entonces piensen en todos estos casos, ¿ya? En todas estas formas. Es raro, porque toma dos modelos muy estereotípicos, dice Hugo. Y Daniel dice la subyugación de lo natural ante lo tecnológico, por lo del casco. Ah, puede ser también, ya, interesante, Daniel. El del alien y la mujer voluptuosa, superheroica. Ahí Hugo, me imagino, está respondiendo a mi pregunta. ¿Cómo sabemos que esa especie, cierto, es mujer? La voluptuosidad, los senos, básicamente, las curvas. Muy antropomórfica, ¿ya? Ahí yo le agregaría, antropomorfismo. Se modela al alien a la manera de nosotros, de los humanos. La ropa de la humana es similar a la ropa juvenil, un estereotipo. Bien, muy interesante, Andrea. Y aquí podemos decir muchas cosas, ¿ya? Lo vamos a dejar ahí pendiente, porque este ejemplo ustedes lo tienen. Y la idea es que todos los ejemplos en la última actividad que vamos a hacer los piensen de esta forma. Los pros, los contras, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y nos vamos a mover a un caso que los voy a hacer participar y también yo les voy a hacer mi análisis para demostrarles más o menos cómo guiarlo. Entonces, primero, antes de ese análisis, algunos problemas y discursos que reproducimos. Todos nosotros reproducimos. Y estos son más o menos los problemas que a mí me interesan en mi investigación, ¿ya? Entonces, a propósito de algo que se llama la era geológica de la sexta extinción, se supone que en este momento ahora, en nuestro siglo, que empezó más o menos el siglo XIX, de hecho, fines del siglo XIX, nos movimos a una nueva era geológica porque el mundo cambió tanto por efecto de la acción humana que pasamos a un nuevo periodo. Sin embargo, ese periodo se llama antropoceno, otras personas le dicen capitaloceno porque dicen, no empezó con el siglo XIX, con la revolución industrial, viene de la colonia. Desde ese momento que empezamos a dinamitar los recursos de la tierra, básicamente. Entonces ahí hay una discusión, pero básicamente tiene que ver con el hecho de que esta era geológica, esta nueva era geológica, nos está llevando a la sexta extinción. Y así como desaparecieron los dinosaurios, puede que ahora nosotros también nos enfrentemos a la misma extinción. Y precisamente todo esto pasa porque el agente humano tiene un impacto tremendamente relevante y no porque es positivo, sino que más bien va en desmedro de la vida planetaria, en todos sus registros, ¿ya? Porque hay una creencia de que hay una homogeneidad humana, no solo en el mundo, como todos somos humanos, todos somos una misma especie, sino que también porque hay una creencia de que el agente humano es solo uno. Sin embargo, como especie humana, nosotros no tenemos las mismas atribuciones. Hay muchísimas jerarquías. Y solo por mencionarles las más tradicionales, hay una falsa idea de la homogeneidad humana porque hay sesgos de clase, porque hay sesgos de raza, porque hay sesgos de género. Y asimismo como los otros que yo les decía, de lo que reproducimos a nivel de creencias, de cosmovisiones, de conciencias, de religiones, de espacios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Otro problema. Sumado a esta idea de dinamitar, ¿cierto?, la vida planetaria, se ha impuesto un imperialismo ecológico. Y el extractivismo, ¿cierto?, tiene que ver directamente con el sistema en el que más o menos todos en el mundo, alrededor del mundo, estamos viviendo, que es el de orden capitalista. Y este sistema de orden capitalista, como yo les decía, viene desde la colonialidad y necesita siempre saciarse. Nunca se va a saciar completamente porque necesita más recursos para hacer una u otra cosa. Entonces hay una necesidad de no solamente hacer un imperio sobre los humanos ahora, sobre otras culturas, sino que ahora hay una necesidad de hacer un imperialismo sobre los recursos, lo que nosotros entendemos como naturaleza, ¿ya? Pero no solo sobre el material, sino que a través de todo el sistema que generamos para mantener ese sistema, ¿ya? Del sistema de entregas, el sistema de reproducción, de producción, de conexión de un lado a otro, etcétera, etcétera. Y un último problema, que tenía que ver, por ejemplo, con esta imagen, la agencia, la capacidad, la independencia, la autonomía que hay entre quiénes son los humanos y quiénes son los no humanos, otras especies, en la Tierra o en el caso como, por ejemplo, la ciencia ficción, la fantasía, fuera de la Tierra. Entonces siempre hay una desconexión, hay una desconexión sobre todo en que lo que no es humano es malo, lo que no es humano es más abajo, lo que no es humano se va más abajo en la escala y siempre se reproduce la jerarquía, desde lo humano hacia otras partes. Y lo que está pasando aquí también es que
no solo incurrimos en racismo, sino que además pasamos a algo que se llama especieísmo. Entonces, las otras especies también las catalogamos en esta jerarquía. Entonces, todos estos problemas, que son solo algunos, son los que me interesan a mí, básicamente, la idea es que los vayamos revisando en estos ejemplos. Y eventualmente se lo planteemos también a nuestros estudiantes o a quienes estemos conversando, haciendo diálogos, para pensar hasta dónde llegamos con estas críticas, cuándo hacemos la crítica. Y, por ejemplo, ¿es posible que un solo ejemplo logre una crítica convincente y propositiva, constructiva en todos los aspectos? Eso es lo que me pregunto, porque a veces pasa. Hay ejemplos muy buenos que critican el imperialismo ecológico, pero siguen representando, por ejemplo, estos cuerpos estereotipados, y hay un sesgo de género. Y así, hay que tratar de verlo desde esa manera. Esto yo se los voy a mandar en los materiales, ¿ya? Así que no tienen que tomar nota, yo les voy a mandar en un PDF con el que van a trabajar y les puse la diapositiva, ¿ya? Para que no se preocupen. Pero nos vamos a mover a la actividad. Actividad conjunta, nuevamente. Por favor, en el chat. Vamos a hacer lo mismo, pero nos vamos a fijar más en las imágenes, en la textura, en los colores, en la disposición. Vamos a ver más lo visual. Yo le tapé ahí los diálogos. Me van a decir, ¿qué ven aquí? ¿Qué ven aquí? Aquí dicen, está pasando muy rápido, me atrasé. Pobreza, represión, explotación laboral, violencia, trabajadores de distintas edades, tecnología, abuso de poder, cirugías plásticas, represión, violencia, tecnología, pobreza, ¿cierto? Experimentación, pocos empleos, desigualdad, presencia de robots que reemplazará a los humanos, ¿ya? Injusticia y desigualdad. Bien, y esto solo con las imágenes, tiene mucho que decir aquí. Hay una contraposición, ahí ya la secuencia, ¿cierto? Entre los pobres y uno se imagina que los ricos son los operados. Miseria, brutalidad policíaca. Ya, wow. Bien. ¿Algo más? Pueden salir muchas cosas más. Entonces, mientras si a alguien se le ocurre algo, yo les voy a leer más o menos así como en la sinopsis, ¿ya? ¿De qué se trata esto? Yo les preparé una breve sinopsis. Esto se llama Repuestos. Es una historieta de un volumen que se llama Distopía, que tiene 3 volúmenes publicados y el último volumen está por publicarse en algún momento. ¿Qué pasa con esta historieta? Nos presenta un mundo aparentemente futuro y sin locación determinada, no hay una locación, en el que los miembros de clases económicas privilegiadas son capaces de extender sus vidas eternamente gracias al banco de órganos. Los suplementos son adquiridos legalmente mediante los llamados voluntarios, sujetos completamente precarizados y cuya forma de trabajo digno es ofrecer partes de los cuerpos para solventar el mismo sistema que los oprime y cercena. El Ministerio de Órganos, en este mundo distópico, ha usado y abusado su material genético, su sangre, extremidades y órganos mediante la instauración de un sistema que normaliza una forma de esclavitud fundada en la bioexplotación, en la explotación de los cuerpos. Entonces ahora que yo ya les di más información, y voy a leer nuevos comentarios. Brecha económica, el color de piel diferente, Estado al servicio de, hay una pregunta, y la viñeta a la izquierda, oscura y miserable. La otra viñeta con más luz y presenta otra clase económica. Biopoder, la agrega Carolina, ya, ahora que ya tiene más contexto. Entonces, ahora vamos a hacerle una pregunta, y esta es como una sugerencia también, algo que pudieran hacer con sus estudiantes. Mostrarle toda esta imagen, hacer esta misma cosa o algo más elaborado, pero ahora tratar de pensar en una pregunta que además los guíe en esa línea crítica.
que enganchen con la crítica que se está haciendo a través de estas secuencias, pero sobre todo para moverlos más allá. Por ejemplo, ahora, y aquí varios van a repetir cosas que dijeron. Le pregunto yo, ¿cómo se representa la desigualdad en esta secuencia? Y ahí pueden copiar y pegar si alguien más o menos ya lo dijo. ¿Cómo se representa la desigualdad en esta secuencia? Bioexplotación, los colores, el espacio físico. Mientras unos son reprimidos, otros son atendidos. Ya, bien. ¿Qué más? La vestimenta de los personajes. Clave. Color de piel, expresión corporal de los personajes, la multitud. Se representa con los distintos contrastes. Ciencia y seguridad, las dos, al servicio de clases económicas altas. Control social. Y entonces, acá hay mucho que decir, y ustedes todos ya le dieron en el clavo, pero precisamente acá los colores son muy relevantes. La paleta de colores, si ustedes se fijan acá, es luminosa, ¿cierto? También hay una necesidad como de demostrar que esto está limpio, ¿cierto? Como en un quirófano, de representar esa limpieza de los que caracteriza los quirófanos, pero aquí con los colores, con las batas, pero sobre todo con las luces y con la tecnología, el tipo de tecnología que se construye acá y sobre todo también, por ahí alguien dijo los robots, ¿cierto? Aquí esta mesita es como un robot, como un asistente. Aquí le están ayudando con la operación, ¿cierto? No es solo los médicos que están ahí, sino que las máquinas. Dice, se usan mucho los hologramas para mostrar superioridad tecnológica. Y los hologramas tenían que ver con alguien que dijo por ahí la publicidad, porque la publicidad siempre dice, oh, buscan empleo, contribuye con nuestro sistema, tenemos una oportunidad para ti, ¿cierto? Se va en todo eso. Si ustedes leyeran toda la historieta, se van a dar cuenta que está lleno de estos hologramas, lleno de estas pantallas. Y como bien dice aquí el compañero, tiene que ver con eso. Y sobre todo las pantallas, fíjense, también llenas de colores, colores vivos, colores vibrantes. ¿Cómo se ve este trabajador, por ejemplo? ¿Cómo dirían ustedes que se ve? Pueden tipearlo. ¿Le gustará su trabajo? Falso. Ajá, falso primero. Felicidad falsa. Feliz, ¿ya? Pero de ahí al tiro, la desconfianza, ¿ya? No tiene mucho sentido esto. Y muy bien, por ahí, ¿quién era que decía los colores de las vestimentas? Dice, impostado. Está sonriendo, que es típico de la publicidad, ya siempre la publicidad. Y hay quien decía las ropas, fíjense acá las ropas con la brutalidad policial. No solo los colores, sino que el tipo de ropa, están rasgadas, están viejas, ¿cierto? No son de buena calidad. Y sobre todo también, fíjense acá los ambientes de los espacios, por ahí alguien decía los espacios. ¿Cómo se representa la casa? El lugar en contraste con esto, con el hospital, donde se tiene todo, ¿cierto? Y también súper importante que esta es una página grande y por supuesto la división no es casual, la compaginación, ¿cierto? La edición no es casual que en esas dos páginas pongan este contraste, porque de hecho arriba yo le corto una parte, pero es simplemente que se sigue haciendo ese contraste, solo que introduce a otros personajes que necesitan más desarrollo para que ustedes puedan decir más cosas, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, dicen, está sonriendo de típico de la publicidad y ocupa el casco, el dedo, de al lado de un robot. ¿Cierto? Están como en sinergia, ellos son compañeros de trabajo, ¿cierto? La posición incluso en la que se le muestra parece forzada, ¿ya? ¿Cierto? Así como, bien, como cuando están en las campañas publicitarias o políticas, yo voto por tanto, y siempre así, ¿ya? ¿Qué otra cosa también aquí? Fíjense en las manos, cómo se representan, ¿cierto? Los colores de la piel, por ahí decía, el color de piel. Aquí la gente es mayoritariamente, por supuesto, blanca, ¿ya? Hay un contraste muy grande en este cómic. La mayoría de los privilegiados se muestran blancos, con ojos claros, por supuesto, pelos rubios, siguiendo las lógicas europeas, nuestras propias lógicas de racismo, ¿cierto? El de la publicidad también es blanco. Interesante, muy bien. ¿Qué más dice? En el contraste también se observa el contrapunto entre el individuo versus un grupo, masa indeterminado. Excelente, Sabrina. Aquí hay una especialización dedicada a esta persona que está recibiendo la cirugía plástica. Acá hay una multitud, está todo afinado, ¿cierto? No hay limpieza, parece, como todo no está impoluto para nada.
hay una fila, la clásica fila, ¿cierto? Todos tenemos que hacer filas si no tenemos plata. Y en el mismo panel hay diferentes colores de piel en las manos, ¿ya? No es solo tampoco decir, los blancos siempre tienen todo, sino que aquí también hay variedad, pero básicamente, ¿qué nos muestra que hay una diferencia de clase? Las ropas o el hecho de que están yendo a ese trabajo voluntario a dar lo poco que les queda, ¿ya? Aquí se da todo, se dan las manos, se dan las extremidades, no solo los órganos, se da la sangre, se da todo. Y dice Claudia, no sé si será, pero hay gente muy mayor también en la fila. Y hay niños, hay un niño golpeado, ¿ya? Eso es súper importante. Todas las edades. O sea, la desigualdad en este caso ataca de manera democrática a todo el mundo que no tiene dinero, ¿ya? Podría decir. Y dice, Claudia además dice, esto quiere decir que quienes tienen poder no hacen diferencia, ¿cierto? Los que están abajo son todos lo mismo, están en esa masa informe, ¿ya? Y además, ¿qué es lo que pasa aquí? Que por supuesto que si estamos en un sistema biocapitalista, la masa a mí no me interesa sino más que como un suplemento para mí, ¿cierto? Para mi vida eterna. Excelente, súper bien. Y eso que ni siquiera he visto la descripción de los textos, que eso es una manía que uno tiene cuando lee cómic, siempre lee el texto primero, pero no. También hay que fijarse en las imágenes y en las disposiciones, sobre todo. Hay un montón de otras cosas más. Y aquí, ahora tienes palabras. Entonces, acá yo no quiero hablar tanto. ¿Quién me puede ayudar a leer? ¿Quién puede ir leyendo aquí? Con el orden. Primera viñeta, segunda, tercera, cuarta. ¿Quién me podría ayudar a leer? ¿Alguien que se ofrezca? Solo saque el micrófono y puede leer. ¿Alguien que me quiera ayudar? Nadie me quiere ayudar. Sí, Jennifer y yo. Ya, Hugo. Ya, Jennifer lee la de la derecha. Yo leo la de la izquierda. La primera dice, para cuando conseguir trabajo se volvía una quimera, nos seguían repitiendo que estábamos mejor, cada vez mejor. Cuando para beneficio de unos pocos se perjudicaba a todos, se nos dijo que eso era el progreso. Ya. Y la otra. Nos movemos. Compramos todas las mentiras. Salva vidas. Sé parte de segundas oportunidades, nos decían. Y lo único que logramos fue mantener vivos a vampiros centenarios, el 1% de la población que podía pagar estas operaciones y usar nuestros órganos, vivir para siempre con ellos. ¿Y qué es lo interesante aquí? Por supuesto todo lo que ustedes dijeron, pero más allá que lo dijeron sin siquiera leer esto, construyeron toda la narrativa solo con ese plot que yo les di, pero además con las imágenes. Y eso es súper interesante de hacerlo como análisis formal en los cómics. Ahora, yo les pregunto, la desigualdad, ya, concordamos. Esta es una distopía, está criticando a los sistemas que se parecen mucho a los sistemas de ahora, pero por supuesto no están tan extremos como, tenemos que donar los órganos, pero en muchos casos sí vivimos un sistema biocapitalista, muy similar, ya, con otras variantes, pero lo vivimos hoy. Sin embargo, ¿hay una salida aquí? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay una reproducción de los sistemas de ahora o hay una propuesta de cómo mejorarlo frente a esto? Y ahí dice Priscila, muy kafkiano. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay una salida realmente o es simplemente decir hay una distopía, esto está mal, tenemos que poner atención? ¿Qué pasa con la salida? La salida de esa distopía. Y ahí les pregunto, ¿qué pasa con la esperanza? ¿Tenemos esperanza con esta representación? No veo salida. Yo tampoco, dice Jennifer. Ahí muy segura. Bueno, ustedes no han leído todo el cómic a lo mejor. Dice por 3, Yasmin. Ya, eso suma. Yo soy positivo, ya. Hugo es positivo, ya. Y bueno, ¿qué les cuento? Efectivamente acá hay una reproducción y sobre todo una aceleración del sistema presente, pensando en un posible futuro en donde ya el sistema capitalista no solo extrae los recursos, ¿cierto?, de la Tierra, del sistema planetario, sino que de las propias gentes. Eso está claro. Sin embargo, hay un grupo de resistencia. Y ese grupo de resistencia a lo largo de este cómic es el que empieza a reflexionar y a pensar, ¿ya? Es una metáfora de lo que vivimos, ¿ya? Precisamente. Y eso es súper importante porque precisamente lo que hace la ficción especulativa, ¿ya?, en todos sus registros, es que en general toma algo del presente o del pasado, una historia más o menos conocida, y la extrapola.
no solo al futuro, sino que a diferentes escenarios. Puede ser también una que se parezca más como al presente o algo más o menos como cerca de nuestra temporalidad, pero la extrapola. Y con extrapolarla significa que hace una metáfora, precisamente. Y lo que hacen los cómics, este particular género, ¿cierto?, es que no solo lo extrapola en términos de la narrativa, sino que además de la representación visual, ¿ya? Y súper importante, si lo quieren leer, no les voy a dar más spoilers, pero la resistencia, por supuesto, también es un elemento interesante que nos empieza a mostrar una salida. Y ahí vemos quizás una nueva propuesta. Y súper interesante, la persona que comanda la resistencia es una mujer. Es no solamente pobre, sino que además se le ve el color de piel y es morena, realmente morena. Entonces hay una reivindicación. Pero también, ¿qué es lo que se genera aquí? Hay una siempre discusión en cómo se genera esa resistencia y hasta dónde llegan los modos de la violencia que se ejercen con estos terroristas, ¿ya? Como les llamo. Dice Joana, Priscila dice, larga vida a la resistencia. Y Joana dice, puede hacernos ver que somos más que los poderosos y que podríamos vencerlos si nos unimos, pero nos creemos inferiores e incapaces de lograrlo, ¿ya? Precisamente. Entonces ahí hay una discusión más grande. Este es solo un ejemplo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran decir? Bien, Joana. Súper interesante lo que dice Joana. ¿Estamos bien acá? Bien. Y si tienen más preguntas, al final vamos a salvar unos minutitos. Pero ahora, lo que me gustaría hacer es una actividad grupal, para que se conozcan un poquitito y hagan algo similar a lo que hemos hecho acá, en todas estas actividades, pero con unos ejemplos que yo les dejé, ¿ya? Entonces, yo les puse 8 casos, diferentes casos. No tienen que analizarlos todos, no, solo tienen que analizar uno. Los vamos a hacer trabajar de 2, 3 personas, puede ser, Paloma, para más o menos hacer unos grupos. 2, Sí, 3 yo personas. diría 3 o 4 incluso. Ya, 3 personas parece. Yo diría para que se dividan un poco más los grupos. Entonces, la idea es que dividamos la actividad en 2 partes. La primera muy breve, muy cortita, muy de la impresión. Y sobre todo, fíjense en esta palabra que les puse acá, especular. Lo que hemos hecho acá es solo especular, ¿ya? Porque no conocemos la obra completa, ¿cierto? Pero yo le puse 8 casos y la idea es que ustedes elijan uno. Entonces, la idea es que lo miren muy, muy rápido y elijan aquí, ¿ya? Y en base a ese caso, por supuesto, hagan lo siguiente. Digan, ¿qué puedo especular desde lo visual, lo textual? Lo mismo que hemos hecho acá. ¿De qué se trata? ¿Qué puedo decir de los personajes? La disposición espacial, los colores, el ambiente, el mundo, etc. Solo ideas, van diciendo ideas, lluvia de ideas. Y la segunda parte, ahí le pongan más énfasis, que tiene que ver con pensar. ¿Hay alguna crítica a o una reproducción de los problemas claves? ¿Se acuerdan los problemas claves? Ustedes los van a tener en su PDF. La falacia de la homogeneidad humana, por las jerarquías sociales, de raza, de especies, cómo tenemos un imperialismo ecológico, el agente humano y su efecto en la vida planetaria. Y el último, se me está olvidando, el extractivismo. El extractivismo y el impulso extractivista y la agencia humana no humana, ¿ya? La capacidad. ¿Hay alguno de estos? ¿Se reproducen simplemente? ¿O también hay una crítica, como lo hemos visto en este caso de repuestos? Hay una crítica, pero también hay una reproducción porque no nos muestra ninguna salida, no nos muestra ninguna posibilidad de pensar algo distinto, ¿ya? Salvo con la resistencia. Entonces, la idea es que ustedes piensen así, por supuesto, piensen en términos raciales, de género, de especies, de clase, de política, de religión, de todas las cosas que se les ocurran. Y por favor, pensar a partir del material seleccionado una breve actividad. Puede ser una pregunta, puede ser algo más estructurado, puede ser simplemente una dinámica que se les ocurra. Muy, muy breve, sobre todo para hacer este ejercicio en donde nos enfrentamos a objetos que ya tienen críticas, pero que tenemos que ser más críticos todavía para precisamente decolonizar, ¿cierto? Pensar más allá de nuestra propia estructura mental y hacerlo con la imaginación. ¿Ya? ¿Les parece? Entonces, yo lo que voy a hacer, además, y voy a parar compartir, porque ustedes tienen todo esto en el PPT, y les voy a poner ¿a dónde está? Acá, los casos. Está ahí en el chat, entonces ustedes los pueden descargar. Y mientras Paloma va haciendo los grupitos, ¿cierto? Que van a ser aleatorios, ¿cierto?
ustedes pueden descargar el PDF. Y por favor, con su compañero o compañera de grupo, la idea es que elijan solo un caso, solo uno, ¿ya? Ya. ¿Lo pudieron recibir? Ya, perfecto. Voy a... Sí, yo diría que tenemos como 30 minutos, no, menos minutos, para que dejemos un ratito para hacer preguntas. Pueden hacer la primera, claro, porque yo pensé que iban a hacer más. Entonces pueden hacer la primera parte como 5 minutos y la otra ya le dedican como 20 minutos. Ya, voy a crear los grupos. Uh-huh. ¿Cuántos somos? Somos 17. 17. Ah, somos más. Mira, no lo había visto, entonces sí, pues como 4 personas, ya. ¿De 4 entonces? Sí, de 4. Ya. Y dice que no puede descargar porque estoy con el celu. ¿Cómo lo podemos hacer? Pero si lo tiene alguien del grupo, lo puede leer y compartir en la pantalla. Compartir pantalla. Ya. O Joana, si rápidamente me pone su correo ahí, yo le mando al correo todo. Ya. Entonces, vamos a hacerlo rápido. A ver cómo nos funciona la tecnología, Joana. Sí, estoy haciendo los grupitos. Los grupitos. Y quienes ya recibieron el archivo pueden empezar a pensar qué ven y todo y llegan a compartirlo nada más. Para que dejemos un tiempito para discutir. Aquí está bien. Listo, voy a empezar la sesión, ¿eh? ¿Quién más falta? ¿Estamos? Estamos Ya, todos. bien. Entonces, pues chiquillos, chiquillas, a ver, ¿quién quiere comentar? Caso escogido y reflexiones, ideas, actividad, todo lo que comentaron. A ver, ¿quién se ofrece? Nadie se ofrece, no hablaron de nada. Yo veo que Jennifer, Andrea, Sabrina tienen su cámara prendida, entonces yo las veo que quieren hablar. Laura levantó la mano. Ya. Esto podría ser Priscila. Perfecto. Ya, Priscila, entonces después, ¿quién diría? Sí, pues. Ya, perfecto. Ok, entonces voy a compartir pantalla y voy a mostrar el caso. El caso que elegimos es el esqueleto. Entonces, la situación general que nos muestra este cómic es de una persona que a los 14 decide dejar de consumir otros seres vivos y se pasa al vegetarianismo. Y de algún modo, en la historia, esa decisión de haber empezado a consumir no carne, lo ayuda a salvarse del apocalipsis. ¿Sí? Entonces, disculpen el ruido. ¿Qué podemos analizar de esto? Bueno, primero, que se nos presenta un mundo pues violento, viendo como la posición de los personajes, del lugar de donde ascienden, porque están en el subterráneo, probablemente saliendo de un metro, y también cuando vemos la imagen de la ciudad, no se ven personas, probablemente escondidos, en miedo, también vemos algunas columnas de humo, y el lugar del que salen pues está lleno de basura, entonces un mundo que no es armonioso, está en un apocalipsis, ¿sí? Y también podemos ver pues cómo se conlleva esta decisión del vegetarianismo a la supervivencia en el apocalipsis. Pensamos pues que tal vez lo que pensamos nosotros es que en algún momento se dio como una escasez de animales, ¿sí?
una escasez en esta fuente de alimento. Entonces, pensamos a lo que recurrieron las personas en algún momento es al canibalismo, consumir de otros también. Pues pensando aquí, por ejemplo, una de las protagonistas no tiene un brazo, ¿m? Y todos ellos salen pues dispuestos a luchar y llenos de heridas. ¿M? Entonces sí, estas son como las especulaciones que hemos hecho con base en estas imágenes. Y sobre las actividades que proponemos, bueno, uno de los problemas que vemos aquí es el especiísmo, en lo que él propone al comienzo, en el que dice que no estaba de acuerdo con consumir otros seres vivos y precisamente es lo que le lleva a esa decisión de dejar de consumirlos. Entonces, pues ahí vemos esto. Y en las actividades que proponemos, digamos, para el aula de clase, es pensar qué criterios, la pregunta que proponemos es qué criterios nos llevan a pensar qué animales podemos consumir y qué otros no, cuáles explotamos y cuáles no, y cuáles tienen como el privilegio de estar en nuestros hogares, a cuáles decimos cuidar y por qué. Podríamos plantear esta pregunta en el salón de clases y a invitar a los estudiantes a hacer como una especie de escala. ¿Qué especie consideran más poderosa o superior y cuál no y por qué? Y a partir de esto hacer como una comparación cultural, porque esto es completamente subjetivo. Entonces, mientras aquí privilegiamos a las mascotas, en otras culturas no lo hacen o si lo hacen y por qué. Sí, como invitar a esta reflexión. Si mis compañeros quieran agregar algo. No, súper Laura, por si acaso somos del mismo grupo. Ay, súper bien. Sí, excelente, súper buena actividad y muy simple, sencilla. Y bueno, y aquí por supuesto, es un cómic mucho más largo, tiene 2 volúmenes. Y un spoiler, no es porque se acaba la carne, es por un virus. Es un virus. Ajá, un virus que transforma en carnívoros a los seres que antes comían carne. Ellos son caníbales. Entonces, si tú comes carne, te vuelves un caníbal. Súper interesante. De un argentino, Buenísimo. Salvador Sanz. Muy, muy Buenísimo. interesante y está en internet. Búsquenlo, googleenlo porque está libre en internet. Se llama El esqueleto Salvador Sanz. Bien, súper bien, excelente. Muy bien. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más se atreve? No se ve las caras. Pero aquí es súper importante lo que hicieron aquí el grupo, que de pura especulación, de imágenes, de poquita información, más o menos desglosaron todo el argumento que había y súper, súper bien. ¿Quién más? Jennifer, ya, genial. Hola, De la luz, pues yo estaba con Jazmín y con Daniel y escogimos el cómic número 5, entonces voy a compartir la pantalla. Igual, y pues no sé si Daniel y Jazmín abren también su micrófono y vamos comentándolo como para compartirles qué descubrimos. Entonces el 5, pues es este, que nos llamó la atención por los colores y fue como por eso lo primero, por lo que lo escogimos. Y pues consiste en un grupo de gente con avanzada tecnología que va a secuestrar, ¿no? O a llevarse a otra gente para investigarla. Y lo que se entiende es que uno es enemigo del otro, entre comillas, pero uno está saqueando al otro para investigarlo con fines científicos. Y pues, por ejemplo, Saraí nos hizo notar que la mujer que está ahí en el cómic, pues es como robótica, ¿no? En comparación a los demás personajes, que quizás hay algo ahí que no sabemos, pero que sucede con las mujeres también. El científico es un señor mayor y blanco, y aquí, por ejemplo, Daniel nos hizo caer en cuenta de la pose, que es como muy de Moisés, ¿no? Como de esta gente salvadora, ¿no? Y bueno, aquí se ve como bien eso y pues quedan estos personajes como angustiados y confundidos porque pues se llevaron a personas de su especie, ¿no? Y lo que pensábamos era como que pues si cambiamos los personajes y los ponemos por Cristóbal Colón y los indígenas de las Américas, pues la historia no es muy distinta, aunque la tecnología sea la misma, ¿no? Que es como saquear y colonizar y eso como alguien superior que viene, bueno, superior entre comillas, por otros, entre comillas, no superiores. Y bueno, voy a dejar de hablar por si quieren unirse Daniel y
Y Yasmín. También caemos en cuenta que como que como los enemigos del viejo y de la mujer se mimetizaban mucho con el ambiente, que como que tenían la paleta de colores muy ahí, como que se mezclaban con la naturaleza, mostrando como también esta dicotomía de cómo la tecnología contra lo salvaje, entre comillas. Claro, lo que dijo Jennifer fue muy completo respecto a lo que hicimos y bueno, ¿qué puedo agregar? Que nosotros identificamos que había un grupo subordinado, había muchos roles de género y, y eso. Muchas gracias. Sí, excelente. Ahí no está mi aplauso. Muy, muy bien a los tres. Excelentes, súper buenos detalles, análisis y sobre todo, bueno, acá hay muchas otras cosas que leer. Lo pueden leer El Humano de Diego Agrimbao y Lucas Varela. Lucas Varela, siempre le cambio el nombre, pero es Varela. Sí, es Lucas Varela. Siempre digo Hugo Varela, pero ese es un comediante, me parece. Lucas Varela. Y precisamente acá los colores tienen una importancia muy, muy claro, notoria, porque define también cómo se van relacionando las especies y la jerarquía que se le va dando a las especies, los colores, ¿ya? De estos como rojizos, café, más blancos, como toda esa paleta va definiendo también estas relaciones. Y por supuesto acá hay un imperialismo directamente conectado con el ejemplo que ustedes dan, muy, muy interesante. Y a pesar de que es un caso muy crítico a las dinámicas del imperialismo, del extractivismo, ¿cierto? De la superioridad, de la idea de superioridad moderna del eurocentrismo, igualmente reproduce estos estereotipos de género y qué sé yo, ¿cierto? Eso, muy interesante. Y no sé si nos da tiempo para un caso más, para algún comentario cortito, alguna pregunta para ir cerrando. ¿Quién está ahí levantando la mano? Alejandra. ¿Quién es Alejandra? Ella, Hola, ya. soy espía. Yo soy espía, soy Tatiana. Hola, quería, o sea, igual el grupo con el que estaban las chiquillas y yo me metí así, era el mismo del esqueleto, o sea, utilizamos el mismo cómic y solo quería mencionar una cosa que igual nos llamaba la atención y era la sexualización que había en ese tipo de cómics, que era como la mujer un poco más corta de ropa, que era igual la que al final tenía el brazo cortado y que no tenía el arma, que igual lo podíamos asociar un poco como al hombre héroe, que era como más llegamos, como que a mí no me gustó ese, por eso como que la frase final de remate siempre de ser como un humor, igual como la palabra tan así, pero es como siempre como tirar un poco de los hombres y un poco como el bajo perfil, o sea, lo que ustedes mencionaban del el género ahí que siempre está como muy marcado. Lo otro que me llamó la atención es que eligieron el 5, el otro el esqueleto, y que yo igual les pregunté a las chicas por qué les gustaba el del esqueleto y el otro, y creo que es muy, muy notorio a veces como las gráficas llaman, como que te evocaban un poco a ese que uno se imagina. O sea, yo creo que es difícil imaginarse o graficar como un apocalipsis que tenga una historia más como, no sé, Hora de la Aventura apocalíptica, que igual es como un trabajo quizás de apocalipsis o de una utopía distopía, no sé, pero que tiene como esa gráfica clásica de como de la desmembración del cuerpo, no sé. Como eso. Toda la razón, pues. O sea, usted es excelente ahí porque precisamente yo puse estos ejemplos por eso, porque a mí me encanta esto, me encanta la ciencia ficción, la fantasía, yo lo disfruto desde que soy una niña y lo sigo disfrutando y me encanta en todos sus medios posibles, pero es un medio muy machista, muy misógino y que reproduce estereotipos de género y con mujeres precisamente, ¿cierto? Con cuerpos que no son patriarcales, por supuesto, los reproduce hasta el infinito. Entonces esa siempre es una crítica que ahí siempre la veo. Y claro, y Débora, ese es el nombre de esta personaje, Leto y Débora,
finalmente ella es la heroína, ¿ya? O sea, ella también tiene un protagonismo. Pero yo decía, pero ¿y por qué Salvador Sanz la tiene que vestir así? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cierto? ¿Cuál es la necesidad? No hay ninguna necesidad de hacerlo. Ella se vale por sí sola en la historia. Pero ahí, ¿cierto? El sesgo. Hay un avance en el vegetarianismo, en la propuesta hacia la especie, una igualdad de multiespecies. Lo valoro. Pero ¿por qué tiene que dibujarla así? ¿Por qué? ¿Cierto? Como que pone el tipo adelante y ahí ya como que igual va generando una Desde visualidad atrás, ¿cierto? Sí, como la asistente, ¿cierto? La como asistente, la el secretaria. liderazgo, no sé. Exacto, ¿no? Excelente. Y súper bien también la idea de cómo los ambientes nos van determinando las elecciones. Y de hecho, si a usted le interesa, yo le recomiendo a las tumbadoras porque ellos trabajan precisamente en ella, Mika, en Argentina, y trabaja el feminismo interseccional a través de superheroínas que ganaron poderes en un río que está contaminado en Argentina, que existe, que está lleno de polución, y esas sustancias lo que hicieron fueron darle superpoderes después de que los lanzaron ahí a propósito de que fueron víctimas de feminicidio. Entonces ellas ocupan esa agencia para trasladarla a la lucha social y sobre todo al feminismo interseccional. Es un excelente cómic. Así que si quiere, le interesa, revíselo y de ahí va a encontrar un montón de cosas. Jennifer. Voy, perdón, se me pierde el micrófono. Es que estaba pensando que en, en heroínas, como rebeldes, como en otros estereotipos, bueno, no sé, como en otras, desde otras miradas, no sé si han visto Akipo, que es una serie animada de Netflix. Y Kipo es un adolescente que vive debajo de la tierra porque pues hubo contaminación y todos los animales se volvieron gigantes. Y pues entonces un momento a otro pues todo es gigante y los humanos viven debajo de la tierra porque afuera es peligroso, pero un momento a otro ella tiene que dejar su madriguera. Esto pasa al inicio, no son spoilers. Y es como Kipo caminando esa cosa que le dijeron que era terrible y gigante y peligrosa, y como ella redescubre ese mundo y redescubre que quizás eso que le habían vendido como monstruo no es un monstruo, y intenta como hacer que todas estas distintas especies que cohabitan y que pelean, ¿no? Como los mutos odian a los humanos porque pues los humanos trataron mal a los animales durante mucho tiempo, ¿no? Entonces los animales odian a los humanos y los humanos, pues ahora que los animales crecieron, son como peligrosos, entonces no te les acerques porque te van a hacer daño y te van a matar, ¿no? Y ella en este mundo intenta hacer como un enlace porque se da cuenta que eso no es así. Y es como esa revolución de, de aceptar a los otros desde sus diferencias. Y me parece como lindo ese ejemplo porque pues primero son como personajes femeninos y disidentes de otra forma. Y es como una revolución que no, que es utópica, bueno, no sé, es como bonita, no sé, como que plantea otros escenarios que no, sí, es Kipo and the Wonder Beast. Entonces, no sé, se las recomiendo porque también son como ejemplos lindos que inspiran a otras Poner cosas. el título para alguien está preguntando, para que la anoten ahí. Sí, muy interesante. Sí. Y muchas gracias, Jennifer, muchas gracias a todos los que han participado, a todas las que han participado. No sé si nos queda algo más de tiempo porque ya estamos fuera de tiempo. Pero si tienen una pregunta, yo no sé, yo feliz de quedarme acá todo el día. No se preocupen por mí, yo ya el viernes. Así que... ¿Algo más? Sí, ahí está, es bueno. Gracias por el... ¿Podrían enviar el link del documento? Arriba Sí. dejamos los dos documentos. No sé si los pueden... Si pueden... hay algo que pasa con el Zoom. Voy a intentar de enviarlo de nuevo. Pero que por alguna razón... Ah, me funciona. No, así. Ahí mandé el taller. Ahora funciona, maravilloso. Y les mandé la actividad. Y lo otro, si pueden contestar el cuestionario, o sea, el formulario, por favor, que es de mucha utilidad para nosotras como organizadores. Gracias.
y a ellos les dejé mi correo por si me quieren decir, ay, me puede mandar algo, una referencia, y no sé si ustedes tienen los correos de todos los participantes, pero yo les puedo mandar también como un listado que tengo con un montón de cómics que estoy trabajando, no solo esto, sino que más, para que tengan los nombres. Si les Bien. interesa, mándenos un correo a Sí, Cátedra de Narrativas del Yo y nosotros se lo hacemos llegar, ¿ya? perfecto. Bueno, Eso. Y muchísimas también va a estar grabado esto, lo está grabado, ¿cierto? Lo vamos a subir al canal de YouTube de la Cátedra de Narrativas del Yo para que lo puedan mirar de nuevo, revisar. Así que atentas ahí a lo que se viene en los próximos eventos también. Sí, sí. Así genial. Y que, muchas gracias por la participación, por el entusiasmo, por todos sus comentarios, escribir en el chat, participar en grupos, súper bien. Les doy las gracias. no, Muchas gracias a ti, gracias. Javiera, estuvo maravilloso el taller. También dice muy interesante el seminario, lo amé. No debe ser patera, pero este fue mi favorito. Muchas gracias por la instancia, que de verdad estuvo maravilloso, Javi, súper participativo, así que te agradecemos un montón. Bueno, pues y ahí mis saludos desde Estados Unidos, desde acá de Nueva York, aunque no me crean, yo vivo en Nueva York, es un edificio de Nueva York. Y gracias, pues gracias por participar. Esto también me sirve mucho a mí para mi práctica pedagógica y para mi proyecto doctoral, por supuesto. Y gracias. Gracias, Javi. Mira, Andrea dice, los veo desde México. Estuvo maravilloso. Ay, Andrea, qué bueno. ¿De qué Estamos parte de más cerca, México, Andrea. Andrea? Hola, bueno, me gusta mucho el taller de hoy y yo estoy en Guadalajara, en México. Oh, wow. Saludos para allá entonces. Qué emoción. Muchas gracias. Ahí Bueno, yo creo eso. que Estefanía es la de México, no. Tiene nuestro Andrea. contacto de México. Sí. También había gente de Colombia, así que... Ahí nosotros tenemos contactos de RIN que yo creo que fueron ahí difundiendo. Bueno, Ya, pues. eso, les queremos agradecer, muchas gracias por venir al seminario, y el próximo año vamos a seguir realizándolo, así que por eso déjenos sus comentarios. Gracias, Javiera, gracias a todos y estén atentos que les mandaremos un mail para los próximos trabajos que estaremos realizando. ¿Ya? Un abrazo a todos. Hermoso encuentro. Gracias. Cuídense. Chao. Abrazos. Chao. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Chao. Chao, chao, gracias.